Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y bueno, 7:49 y damos la bienvenida a Juan Esteban Guarderas. Él es presidente de la fundación que lucha contra la corrupción. Y bueno, también nos va a comentar algunas iniciativas que tiene desde su fundación, pero algo central y que es curioso y está en nuestra legislación es, bueno, ¿la ciudadanía es víctima o no es víctima de corrupción? ¿Qué nos dice el sistema legal ecuatoriano? Y bueno, ¿qué cambiar en este país que, bueno, uno de sus males, además de la inseguridad, es la corrupción? Bienvenido, Juan Esteban. Muchas gracias, Vero. Es un gusto estar en tu espacio. Gracias, Juan Esteban. Igualmente, y bueno, ¿qué nos puede comentar acerca de la corrupción y que el sistema legal ecuatoriano considere que los ciudadanos somos o no somos víctimas de corrupción? Pues según el sistema legal no lo somos. Ahora, eso no está en la legislación, sino es parte de la jurisprudencia. Como lo escuchas, incluso si no son juristas, deben saber es que los casos y cómo se juzgan los casos marcan criterios que sirven de referencia para todo el sistema. Actualmente tenemos una decisión de la Corte que establece que los ciudadanos no son víctimas de la corrupción. Lo repito bien, abroches el cinturón a las personas que están en el carro para que no se choquen con esto que voy a decir. Usted no es víctima de la corrupción. Ahora, eso es un sinsentido ético. Ya vamos a ver las repercusiones perversas que tiene en términos prácticos. Pero es un sinsentido ético y democrático porque, primero, el Estado, que supuestamente, según el sistema ecuatoriano, es la verdadera víctima, el Estado está manejado por representantes nuestros. Ellos nos representan. Los dueños del Estado es el pueblo ecuatoriano, son los ciudadanos. Uno. Dos, esa plata es la suya y la mía, la tuya, Vero. Tú financias con tus impuestos del Estado. Por supuesto. Es tu plata la que se robaron. Y que no sabemos qué hacen con esa plata, además. Sí. Y tercero, nosotros los ciudadanos somos los beneficiarios de los servicios del Estado. Cuando se roban plata y por eso no hay suficientes fondos para comprar medicinas, no son los funcionarios que sufren, son los enfermos, los ciudadanos enfermos que tienen derecho a una salud de calidad, igual que una educación de calidad, igual que servicios de seguridad de calidad, etcétera, 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 y que no lo tienen precisamente porque se han robado. Ahora bien, pero le cuento lo peor, Ver, le cuento lo peor. Esa idea, lo siento por la expresión, pero es estúpida, esa idea de que los ciudadanos no son víctimas de la corrupción. Pero es una excusa perversa. ¿Por qué? Como los ciudadanos no son víctimas de la corrupción, tampoco pueden participar como acusadores en los procesos. Te doy un ejemplo. Una mujer a quien le han violado, en un caso de violación, la fiscalía enjuicia. Pero la víctima, como es víctima, tiene derecho a enjuiciar, no solo a denunciar, que es pasar las noticias. No, a ser acusador. ¿Qué quiere decir eso? Digamos que el fiscal está acusando por abuso sexual. La víctima va y le dice al juez, no. Es otro delito, es el delito de violación. A mí me violaron, a mí no me abusaron. Y ella puede pedir la práctica de pruebas porque estuvo ahí. El acusador puede contradecir los argumentos del sospechoso. Entonces, para que los procesos judiciales aquí sean controlados desde, por y hacia funcionarios públicos, tenían que dejarnos a los ciudadanos afuera. Y la forma de dejarnos a nosotros afuera de los juicios es sacándose esta idea de que nosotros no somos víctimas. Increíble. Y aquí lo que nos da un dato, Juan Esteban, en la información que nos pasó, la Corte Nacional de Justicia determinó que el único perjudicado es el Estado y las instituciones públicas que lo componen, es decir, los ciudadanos son terceros ajenos sin ningún interés legítimo a cualquier proceso de enjuiciamiento de la corrupción. Increíble, ¿no? Porque no es el Estado el perjudicado, lo vivimos día a día los ciudadanos que somos afectados por N cosas en cuanto a la corrupción. Claro, mire, yo, Juan Esteban Guarderas, he sido abogado de la Comisión Nacional Anticorrupción. Yo, de la mano de uno de mis padrinos, alguien que extraño todos los días, que es Jorge Rodríguez, y de Isabel Robalino, nosotros investigamos 39 casos de corrupción. Y entonces yo diseñé la investigación, hice la investigación, escribí las denuncias con mis patitas y luego entregué esa información al Estado. ¿Y cuál es la respuesta? Bueno, muchas gracias, qué patriotas ustedes. Ahora váyanse
lárguense a su casa y vean los juicios por televisión, porque dentro de los juicios, a pesar de que sean suyos, es un mérito, ustedes no tienen aquí nada que hacer. Y otro ejemplo tenaz es Villavicencio. Cuando Villavicencio sacó el caso Arroz Verde, él fue el que sacó, denunció, trabajó la información, y él no pudo ser acusador porque él y la ciudadanía no es considerada víctima de la corrupción. Entonces, ¿quieren procesos judiciales transparentes? ¿Quieren que los juicios, quieren que haya una supervisión de jueces, de fiscales, de procuradores que hagan bien su trabajo persiguiendo la corrupción? Lo mínimo que deberíamos hacer, que es un mecanismo que funciona internacionalmente, y te puedo dar luego unos ejemplos, es que los ciudadanos sí sean considerados víctimas. Por supuesto, y aquí anota algo, Juan Esteban, es que mientras esos juicios sean solo desde, para y por funcionarios, el país está condenado a juicios opacos y un sistema de impunidad, y justamente es lo que estamos viendo, impunidad, y por eso tantos casos de corrupción, ¿no? Te cuento un chiste, pero esto es como dicen en las redes, parece chiste, pero es anécdota. Mire, en España, te voy a dar un caso en España. En España le enjuiciaron a la hija del rey, ¿vale? Entonces los poderes públicos no querían que la hija del rey se vaya a la cárcel. Ocurrió de manera frecuente que la fiscal llegaba tarde al juicio y decía, hoy, es que había mucho tráfico. Entonces no pudo presentar su alegato, no pudo presentar sus argumentos en las fases orales, porque llegó tarde. Y el procurador, que era el que representaba al Estado, decía, aquí hay un delito terrible de falsificación de documentos. Nunca nadie falsificó un documento. Estaba enjuiciando por un delito que no había, precisamente para que el juez diga, a ver, en estos hechos no hay falsificación de documentos, entonces la mujer es inocente. Entonces, la hija del rey y su esposo tenían que irse libres. Pero en España se permite que la ciudadanía sea parte de los juicios por corrupción. Entonces, un grupo de ciudadanos que se llamaba Manos Limpias, se apersonó en el proceso, fue acusador y dijo, no, aquí por supuesto que no hay falsificación de documentos. Aquí lo que hay es peculado, cohecho y tráfico de influencias, que son otros delitos. Señor juez, condene. Y el juez se vio forzado, obligado, combinado a juzgar bien. Aquí no tenemos eso, precisamente porque no somos considerados víctimas de la corrupción. Amigos, son las 7:56, estamos hablando de la corrupción y cómo los ciudadanos somos víctimas de corrupción, aunque el Estado no lo reconozca así. Y bueno, Juan Esteban, cuéntanos cómo afecta la corrupción a la ciudadanía en el día a día. Bueno, de muchas formas. Para empezar, como yo decía hace un momento, cuando piensen en las personas que ustedes tienen cerca de su corazón, ¿no es cierto? Yo creo que no hay ecuatoriano que no tenga algún pariente, alguna persona cercana, amigo, que no esté necesitado de servicios de salud. Y los servicios están colapsados, los médicos están mal pagados, las medicinas no están bien, la infraestructura, los hospitales están con las paredes que se raspan la tinta de la pintura de lo que no están siendo mantenidos. Esa plata que se pudieron haber llevado podía haber ido al sector de la salud. Ahora te doy un ejemplo, Vero, porque tu pregunta es súper interesante. Mire, según datos que originalmente eran del BID y luego fueron corroborados por dos secretarías del gobierno, primero por la Secretaría de Lenin y luego por la actual administración, se llevaron 70,000 millones. Ahora, ¿qué demonios es 70,000 millones? ¿Cómo se come eso? Yo no he visto ni siquiera medio millón junto. No se puede decir 70,000 millones. Les voy a dar un ejemplo entonces. Para que el Ecuador deje el Yasuní bajo tierra, el Ecuador pedía que el mundo internacional le dé al Ecuador, para dejar el Yasuní bajo tierra, 3.5 mil millones. Se llevaron 70. Eso quiere decir que nosotros tendríamos que vender 20 Yasuníes para compensar lo que se llevaron. No tenemos 20 Yasuníes, tenemos uno. Así de gordo fue lo que impresionante. Se llevaron. Entonces imagínense si toda esa plata se iría al sector de la salud, cómo hubiera cambiado, cómo hubiera impactado en los derechos de salud de los ciudadanos. Pero viendo eso, como abogado de la Comisión Anticorrupción, yo escribí un proyecto de ley. Es un proyecto de ley, incluso lo reportamos contigo. Es un proyecto de ley súper simple, son 3 páginas, 3 condenadas páginas, 1, 2, 3. Y es justamente para aclarar esta figura del ciudadano como acusador particular, sí, en temas de corrupción. Ajá, es un proyecto de ley que dice, 1, la ciudadanía sí es víctima de la corrupción porque la Asamblea, como representación del Ecuador, la Asamblea es un Ecuador en chiquito, la Asamblea representando a la ciudadanía del Ecuador tiene que decir, no, la ciudadanía sí es víctima de la corrupción. 1, como es víctima de la corrupción, sí puede ser parte de los procesos, y yo incluí algunos mecanismos técnicos para evitar que haya un aluvión de juicios. Por ejemplo,
tú puedes ser acusador en casos de corrupción, pero no puedes decir, a mí también denme un milloncito. Por ejemplo, si yo en juicio por el tema de la refinería del Pacífico, donde se llevaron 1.000 millones, yo no puedo decir, sí, pero yo como ciudadano ecuatoriano quiero una indemnización a título personal de un milloncito, a mí también, yo también quiero un pedacito de ese pastel. Ese tipo de mecanismos sí incluimos en la ley. Ahora bien, imagínate esto. Presento el proyecto de ley. Pasa sin ninguna observación por la unidad de técnica legislativa de la Asamblea. Es decir, los técnicos de la Asamblea que analizan la ley antes de que pase a un proceso de deliberación, lo aprobó sin ningún problema. Luego el CAL ya lo calificó, entonces ya debería entrar al debate. Y luego se quedó estancada en la Comisión de Justicia. Yo digo, no es como que no tenemos un problema de corrupción para que no puedan legislar 3 páginas. Entonces, ante esa inacción de la Asamblea, hemos sacado precisamente iniciativas para impulsar desde afuera el trámite, para ver si es que los asambleístas se levantan un día con ganas de trabajar. Y bueno, entre esas iniciativas, ¿cuáles son, Juan Esteban, para que la Asamblea trate este proyecto de ley que suena interesante? No nos frenamos, pero nosotros no vamos a descansar, no vamos a descansar hasta que no se apruebe este mecanismo, que es un mecanismo concreto de que los juicios sean más transparentes. Mira, logramos logramos obtener apoyo de cooperación internacional, de organismos internacionales, y también de sector privado, y tenemos unos celulares hermosos. Entonces, las personas que nos escuchan de cualquier edad, piensen que ustedes deben tener en su familia a alguien de 16 a 18 años y vamos a darles unos celulares espectaculares. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que hacer un video de menos de 1 minuto explicando por qué ellos sí son víctimas de la corrupción. Y vamos a dar celulares a los mejores videos que se publiquen en redes. Para más información del asunto, por favor escríbanos a nuestras redes sociales, a la Fundación Lucha Anticorrupción. Repito, Fundación Lucha Anticorrupción, y nosotros encantados les damos toda la información necesaria. Qué bien, bueno, excelente involucrar a la ciudadanía, hacer conciencia también de cómo la corrupción nos afecta y nos afecta día a día. Y bueno, veamos qué pasa con este proyecto de ley que está durmiendo el sueño de los justos en la Asamblea Nacional, en la Comisión de Justicia. Qué horror, ojalá sean sensibles en la Asamblea a que lo que la ciudadanía pide, pues se haga.